Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Quien les habla, el Heraclio de la Bandera, tiene el gusto de invitarlos a una nueva edición de Ventana Abierta. Hoy me acompañan en el estudio Néstor Grajales, Alex Martins, y tenemos un programa muy variado porque existen noticias que están dando vueltas, y más que la info pura y dura, vale la pena hablar del contexto que esta información nos revela, ¿no? Uno de los temas que ha tomado notoriedad ya hace días, pero ahora ha tomado nueva notoriedad, que es el asunto de la pesca, que hasta ahora, la pesca industrial, que hasta ahora había tenido idas y vueltas, tironeos, había un forcejeo entre el sector industrial, el sindicato, y bueno, en algún momento, nosotros esto lo hemos cubierto en 2 o 3 ocasiones, pero parece que ahora hay alguna novedad al respecto. Allí el sector, digamos, industrial dijo, bueno, vamos a resetear esto, vamos a empezar de vuelta y vamos a empezar de cero. Hoy nos va a acompañar, y agradecemos ya su presencia, Carlos Abel Olivera, del sector industrial. ¿Está por allí, Olivera? Sí, La Bandera, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes, muy amables por estar con nosotros en Ventana Abierta. Usted nos puede contar, porque, a ver, las últimas noticias que han surgido son que a partir de creo que fue el 25 de agosto, un embarque que no sé, que se corrió, y ahí aparentemente hubo un conflicto y un grupo de marineros a salir embarcados. Entonces, un poco nos puede contar cómo está la situación en este conflicto en curso, porque en definitiva sigue en curso, ¿no? A ver, nosotros, como les habíamos contado, el día 8 de agosto ya definimos que íbamos a dejar de estar esperando por el sindicato, por el Ministerio de Trabajo, para tener alguna solución. Hicimos el llamado y, como bien usted dice, ya sobre fines de mes empezaron a salir barcos. Ha habido distintas situaciones, ha habido zarpes en los que no ha habido ningún problema, hay otros en el que salió en el país, que había habido un tema ahí con el sindicato. Después ahora los zarpes en Capurro, ha habido alguna dificultad porque se oponen a que salga personal que es contratado a través de la plataforma que impulsó la Cámara, y el sindicato quiere mantener, increíblemente, y lo dice desfachatada, con total desfachatez en la televisión, quiere mantener el monopolio del suministro de personal en la pesca. Y bueno, se van dando distintos sucesos. El más reciente y más sonado fue la barcada que cambió, que se negó a zarpar, hizo un cambio de hora, alegando que se había pagado supuestamente tarde un dinero o lo que sea, pero bueno, hasta donde yo tengo entendido, y la empresa lo confirmó, al momento del zarpe ya estaban saldadas todas las deudas, y así todo la barcada decidió, que era algo bastante habitual antiguamente, cambiar la hora para 24 horas. Y bueno, la empresa decidió desvincular al personal que no era efectivo, y al personal efectivo sancionarlo por un viaje. Y bueno, después se han ido dando otras circunstancias, porque como el sindicato está teniendo acceso al puerto sin problema, entran y hay personal que no está asociado al rol de ningún barco, pero igual entra, entonces se van generando los manijeos, los aprietes y las cosas dentro del barco, dentro del muelle, más la situación que tenemos del contenedor que está en la puerta, que es una base de operaciones del sindicato, y que tiene medio un piquete intermitente ahí. Entonces es una situación compleja. Lamentablemente la ANP todavía no ha llegado a los niveles de cumplimiento del Código de Prevención del PVP, que se llama, que es el código que establece la seguridad en los buques y en el puerto. Y bueno, se han dado distintos chisporroteos que son normales, nosotros sabíamos que iba a pasar, pero las empresas seguimos firmes en que esto tiene que cambiar, y que no puede ser que un sindicato maneje cuándo salen los barcos y cuándo no, y que no puede ser que un sindicato decida quién trabaja y quién no. Y bueno, tomará tiempo, pero se va a consolidar porque no hay vuelta atrás. Al día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Los barcos salen el 100%, sale un poco menos? Oriéntenos en esa parte.
A ver, ya cuando comenzó el parate había un 20% de la flota que hacía un año que no salía. Es decir, el sector quedó muy tocado después del conflicto del año pasado, ¿no? Que si recordaremos bien, desde el sindicato paró a partir de mayo y se perdió prácticamente la zafra, solo se pudo trabajar el mes de agosto. Entonces sí, hubo empresas que quedaron muy tocadas y había un 20% de la flota que no había salido. En este momento estará operando un 40% de la flota más o menos. Todavía faltarán unos 15 barcos más o menos en incorporarse. Entonces va a ser un proceso lento, las empresas están en una situación financiera muy compleja, tienen que conseguir dinero para listar los barcos, poner combustible, hielo, todo, ¿vio? Claro. Y bueno, nada, va a tomar, entiendo yo que por lo menos 2 o 3 semanas, no creo que se llegue a tener todos los barcos trabajando, y de a poquito se verá, porque todavía hay un proceso por delante. A mí me da gracia, a veces hay personas que dicen, bueno, ya está, no, estamos millones de dólares por debajo. Claro. Es decir, el agujero es grande, ahora tienen que las empresas sobrepasar todos estos meses de baja zafra, ver cómo sobreviven y bueno, y llegar a la próxima zafra, que es cuando lograrán avanzar, ¿no? Sí, yo quería preguntarle algo justamente que iba por ese rumbo, quizás de otra manera, pero lo realizado hasta ahora, o sea, las salidas que le he empezado a hacer, se me ocurre que todavía es muy prematuro para tener una idea exacta o aproximada de cómo es la situación, pero esto, de alguna manera, la balanza todavía está muy desbalanceada, digamos, la balanza del equilibrio económico de esta zafra. O sea, usted nos contaba que la zafra estaba por terminar y que bueno, que igual salían a pescar, pero la pregunta es, con estas salidas, ¿todavía falta mucho para poder equilibrar mínimamente el ejercicio económico de esas salidas? ¿O todavía estamos lejos, digamos, de que el tema desde el punto de vista económico sea más o menos solucionado? No, esto va a tomar, Heraclio, va a tomar un año levantar las empresas. Okay. A ver, el haber perdido los 3 meses de zafra, estamos por encima de los 50 millones de dólares en facturación no realizada. Claro. Y aquí estamos hablando de deudas bancarias que había que pagar vales en 6 meses y se refinanciaron a 3 años. Aquí estamos hablando de clientes que adelantaron cientos, si no millones de dólares, y que no se le va a poder cargar hasta dentro de un año. Entonces, es decir, el impacto es gigantesco. Entonces, ahora lo que se va a tratar es de que las empresas logren empatar en esta época, empezar a hacer repagos de sus deudas, a ir limpiando la operativa, pero va a tomar un año, va a tomar llegar hasta la próxima zafra, hacer una buena zafra, y ahí las empresas van a estar en una situación más estable. Mientras tanto va a estar en una situación precaria. Esa es lamentablemente la realidad. Ahora, la pregunta desde otro punto de vista, desde el punto de vista político, obviamente la decisión que ustedes tomaron como empresas, obviamente golpea el monopolio establecido por el aspecto de la parte sindical y el PCNT ha dicho algo al respecto, el sindicato por supuesto. ¿Cómo está esa parte, ese aspecto del conflicto, digamos, cómo lo vienen llevando ustedes en el escenario general? ¿Cómo viene el tema esa, la parte política, digamos? Nosotros con el gobierno y con el Parlamento, digamos, tenemos una buena relación, hay un diálogo, con el gobierno estamos armando una agenda por delante de lo que nosotros hemos llamado la refundación de la pesca, que incluye un montón de transformaciones y que ya esta semana va a empezar a haber algunas reuniones con autoridades para ir abordando distintos temas. Y con el sindicato de marineros no tenemos ningún tipo de diálogo, nosotros no reconocemos a sus autoridades, ha quedado bastante claro de que no son un interlocutor válido. Cualquier cosa que firmen o digan no vale nada, además han mentido, han dejado a más de 2.000 personas sin trabajo. Es decir, en fin, no hay nada que hablar con ese tema ya está graduado, digamos. Está. Por eso, ya está, con esta gente no vamos a hablar, punto. No, eso está además en la vía de la justicia, hicimos la demanda civil, ya está. ¿Y cómo se llama esto? Dijo algo importante, perdóneme, pero sí. ¿cómo se ha procesado ese tema de la demanda civil contra el sindicato? Cuéntenos un poquito que sea. En realidad nosotros lo tomamos como algo de rigor, es decir, de hecho la demanda se inició justo en el momento, ya fue hace 2 semanas, justo más o menos simultáneamente cuando hicimos el llamado,
nos reunimos entre las empresas y dijimos, mira, esto no puede salir gratis, aquí hay un daño multimillonario. Claro. Y el sindicato tiene personería jurídica y tiene que responder. Entonces dijimos, bueno, mientras estamos haciendo todo esto que corra por los canales de los abogados de la justicia, nosotros no le vamos a dedicar un minuto de tiempo a eso, porque tenemos otras cosas para hacer, pero evidentemente le estamos reclamando porque causaron un perjuicio, violando un acuerdo firmado y demás, y hay abundante prueba de la mala fe, bueno, y de todo, ¿no? Y de los daños. Y el gobierno, ¿cómo ha tomado, digamos, a ver, están tomando recaudo de lo que ustedes piden, plantean, sugieren, o ustedes notan que no hay, digamos, no hay piel con el planteo que ustedes hacen? No, a nivel de todos los temas que hay que cambiar en la pesca, yo creo que el gobierno se dio cuenta, cosa que lamentablemente nosotros esperamos con muchísima fuerza en el gobierno anterior, que nos dedicó mucho tiempo, pero se tomaron muy pocas decisiones. Yo creo que el gobierno actual se ha dado cuenta de que en la pesca, cambiando unas cuantas cosas, le podemos dar 5.000, 6.000 empleos más a este país en 1 o 2 años. Es decir, en un año le podemos dar 1.000 o 2.000 sin inversiones prácticamente, solo usando la capacidad instalada. Entonces yo creo que el gobierno, en la persona de distintos actores, lo había identificado desde la toma de posición de distintos ministerios. Hubo 3 ministros que mencionaron a la pesca en su discurso inaugural. Yo creo que ellos lo habían visto, habían notado que el gobierno anterior había perdido la oportunidad, y creo que este gobierno lo olfateó desde el principio. Se terminó este conflicto que salió de la nada, pero se está reencauzando en el tema de tomar estas medidas, ¿no? Yo creo que el gobierno está siendo receptivo, y ya le digo, el viernes hay una reunión, y a partir del viernes hay una agenda muy intensa, prácticamente varias veces por semana, para avanzar en distintos temas, ¿no? Que van desde leyes hasta decretos. Claro. Bueno, le agradezco muchísimo esta puesta al día, porque este conflicto obviamente no ha terminado, pero está encauzándose la solución, la salida, o digamos una vía de escape de la conflictiva que había detenido toda la industria. Le agradezco su participación y bueno, seguiremos en contacto cada tanto, porque esto hay que seguirlo de cerca. Muchas gracias, Olivera. Un placer, la bandera, a las órdenes. Estuvimos hablando con Carlos Abel Olivera, representante del sector empresarial de la pesca industrial. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos aquí mirando la comarca y el mundo con la ventana abierta. Don Néstor, cuente que estuvo leyendo estos días. Usted me decía algo sobre el tema de hay información a paladas, así hablando coloquialmente. Sí, bueno, a ver. Sobre el tema pesca que se trató recién con el señor Olivera, ya lo dijimos, pero es bueno recalcarlo, ¿no? Todo este proceso
deja sentado un precedente importante, un cambio de paradigma importante, por cuanto significa un avance en la lucha por el derecho de el libre trabajo, ¿sí? Y también contrario a imposiciones u obligaciones que desde el ámbito sindical puedan generarle a algunos trabajadores. Yo te añadiría que no solamente el tema del trabajo, sino que también compartir las pérdidas, porque claro, si hay un juicio, digamos, señalando al sector sindical como responsable de las pérdidas ocurridas, sin duda, aquí estamos hablando de que además sí, de proteger el derecho al trabajo de quien quiere efectivamente trabajar, valga la redundancia, también está sobre la mesa el hecho de que, bueno, el daño tiene una consecuencia económica y vamos a compartirla. Claro. Hecho que en Uruguay es realmente novedoso, no en el mundo. Claro. En los años 80 del siglo pasado ya pasó esto en Inglaterra. Recuerdo que cuando llegó Margaret Thatcher, Ajá. hay una conflictiva muy importante con el sector sindical, la de Unions, que es digamos los sindicatos de allá, y ahí empezó toda una movida a nivel del sector que apoyaba a esta primer ministro, e empezaron a hacer juicios por lucro cesante cuando había conflictiva. Fue un tema que, bueno, da largo, para conversar largo, tampoco es comparable desde el punto de vista en espejo de lo que pasó entonces con esto que pasa ahora, sí, pero es un dato. Y además, como corolario, hay que decir que deja también sentado una cuestión de estricta justicia. Usted sabe que aquí rige la ley de responsabilidad empresarial. Bueno, cuando hay algún daño, algún prejuicio, todas las personas, todos somos responsables por el daño o el perjuicio que ocasionemos. Sí teníamos esa ley que hacía responsables a la parte empresarial, a la parte patronal, pero hasta ahora nada se hacía respecto de la responsabilidad en los perjuicios que ocasionaban medidas sindicales como la que se estaba llevando adelante en el sector de la pesca, y de nuevo saludamos que se deje sentado este mojón, este presidente, ¿no? Y me parece, digamos, como elemento, digamos, de investigación sociológica y económica, claro, bueno, ver este precedente, a ver cómo se sustancia aquí, porque claro, eso es claro, una novedad en el escenario político totalmente local. Le tiro un par de titulares más, porque si no después no nos da el tiempo. Yo le tiro el titular y usted, porque seguramente usted es un hombre informado, está al tanto de todo lo que le voy a comentar, pero es bueno repasarlo con la audiencia. Estuvo leyendo o escuchando las declaraciones que hizo el subsecretario de Economía, el señor Valcorba. Sí. Suele pasar eso, ¿no? En un comité de base, en un comité de base el día 25, porque usted sabe que gente afín al Frente Amplio no conmemora el día de la declaratoria de la independencia, que dio inicio a un proceso independentista de nuestro país, sino que conmemoran el día del comité de base, que viene a ser como una especie de unidad de organización de la militancia de base del Frente Amplio. Bueno, ahí estaba el ministro, el subsecretario, perdón, no el ministro, aclaremos, no le carguemos más culpas a Odone. El ministro no, el subsecretario, el señor Valcorba, cometió un sincericidio ahí frente a la gente que estaba por allí, diciendo que el plan de gobierno del Frente Amplio era impagable. No se puede hacer. Exacto. Dijo en algún momento. Bueno, a estas horas ha habido respuestas de varios políticos que han comentado
con crudeza esto, ¿no? Yo voy a leer, por ejemplo, un tuit que puso Pablo Abdala. Dice: las afirmaciones del subsecretario Valcórdoba son muy francas, pero revisten enorme gravedad. Son la confesión de que resolvieron ganar a cualquier precio y no escatimaron a la hora de proponer y prometer. Si el programa era impagable, entre comillas, citando lo que dijo Valcórdoba, y no se puede cumplir, no importa. Si eso ya era así, con la información que se tenía en la campaña, da igual. El fin justifica los medios. Lo que cuenta es inducir, entre paréntesis, engañar a los votantes. Lo demás es lo de menos. Alguna excusa encontraremos, como por ejemplo echarle la culpa al gobierno anterior. Y bueno, lo hace a propósito del comentario de Valcórdoba, que salió en una, bueno, en toda la prensa salió, pero aquí en este caso cita una referencia de Semanario Búsqueda. Igual también la prensa de hoy recoge esos comentarios, ¿no? Y después también hay otros políticos más, pero a ver, todos van los políticos de la oposición en línea con este comentario que ha hecho Pablo Abdala, ¿no? Claro. Pero además también, y lo novedoso, en este caso también novedoso, es que el malestar no va solamente por el lado de la oposición, porque esto se junta con algo que hace algún tiempo ya el gobierno, Odón en particular, llamó el efecto Temu. Ajá. El efecto Temu es el que, bueno, Temu compite con el comercio nacional, no paga impuestos, el comercio nacional paga impuestos. Temu es una plataforma de comercio a través de e-commerce, ¿no? A través de internet, que mediante una aplicación en los dispositivos móviles de la gente se pueden realizar compras, especialmente a empresas chinas. Exacto. ¿Sí? Con precios muy ventajosos, irrisorios, sin costos de envío, etcétera. Estaban limitados a creo que 2 o 3 compras. Las franquicias están limitadas a 3 al año por persona, y el importe total de las franquicias es $600, ¿sí? No importa el lugar en el mundo donde usted compre, si hace compras en el exterior a través de internet, cada persona tiene, digamos, hasta $600 que se pueden repartir en 3 compras de $200, y que además hoy están topeadas cada compra en $200, ¿sí? Claro. Bueno, yo he escuchado en estas horas también fuertes comentarios críticos a la solución al efecto Temu. Sí. Hay de todo, de todo. Es una olla de grillos. Y escuché además a muchos frente amplistas. Sí, claro. Cuestionar duramente. Claro. Porque dice, bueno, a ver, la gente que tiene dinero puede buscar otras fórmulas. El problema es que esto golpea a la clase media. Particularmente el que no se hace el viajecito de paseo al exterior. Alguien había dicho, golpea a los 25.000 pesistas. Claro. Que hace poquito se habló, el Instituto Cuesta Duarte, creo, que es el centro de estudios académico que tiene el PIT-CNT, habló de que la gran mayoría de los trabajadores están en ese rango de ingreso. Y decía que el efecto Temu busca justamente golpear a ese sector de los 25.000 pesistas. Claro. Además, a ver, convengamos que la medida siempre es complicado poner un impuesto, pero sí. Uno, además de preguntar si es complicado o fácil, tiene que preguntar si es eficiente realmente. Claro. Porque hay que ver si realmente esto va a eliminar el problema. Fácil poner el impuesto Temu es, que sea la solución al problema es otra historia. Hay, como decías tú, Heraclio, opiniones a favor, en contra.
dentro del partido gobierno, fuera del partido gobierno, en los sectores empresariales, la militancia también, la propia militancia del Frente Amplio tiene su opinión disímil. Lo interesante es la declaración del propio presidente del Frente Amplio, el señor Pereira, que dice que poner este impuesto siempre es embromado, ¿no? Pero que se hace para proteger la industria nacional. Tú te das cuenta, Heraclio, que siempre esta gente recurre a esas figuras, ¿no? Pues son figuras, pues son ilusiones, son metáforas. A ver, Heraclio, ¿quién puede estar acá, Alex, Heraclio? ¿Ustedes están en contra de proteger la industria nacional? No. Difícil Alex, oponerse, ¿no? Es difícil oponerse a eso. ¿Cómo uno se va a oponer a proteger la industria nacional y el empleo? Lo hago por tu bien. Claro, lo hago por tu bien. Entonces Pereira dice, el gobierno lo hace por nuestro bien, no protege nada el empleo, no protege nada la industria nacional. ¿Qué protege? ¿Qué es lo que protege con eso? A ver, hay una cámara de comercio, de comerciantes que compran productos en China y pagan sus impuestos de importación, que se está quejando porque ellos tienen que pagar los impuestos de los productos chinos que venden acá y no quieren que la gente se beneficie con esa franquicia porque para ellos representa una competencia desleal. Resulta que son los de las cámaras, propias cámaras industriales, empresariales, que están en contra. Pero resulta que ahora tampoco están de acuerdo. ¿Por qué? Porque fíjate tú, Heraclio, que a ver, indudablemente hay inteligencia y tienen estrategia, ¿no? Uno no tiene que subestimar, nunca tiene que subestimar a la izquierda. Tienen estrategia. Fíjate qué genial. Aumentan la franquicia a $800. La gente que compra en Temu está contentísima, porque le van a aumentar la franquicia a $800. El gobierno es socio de Temu, porque si Temu vende, el gobierno cobra también. ¿Te das cuenta? Con el IVA. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el empleo de ponerle el impuesto a las compras de Temu? Caemos en ese tipo de contradicciones, bueno, que son propias de esta gente, ¿no? Y si entras a sumar, no hacen la diferencia. No hacen la diferencia, porque vos compras hoy en Temu una cosa que te sale $100, que si la compras acá, si la conseguís, porque mucha gente compra cosas que acá de repente no llegan, ¿no? Si la compras acá te sale $400, si la compras en Temu te sale 100. Entonces ahora te va a salir 123, 122. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a comprar? Y además ¿La vas a comprar? No hace la diferencia, claro, que le quieren salvar al sector del comercio instalado. Claro, por otro lado hacemos ese cálculo y no reparamos en gastos como la famosa estancia María Dolores, que decía un amigo que seguimos en la red X, columnista de La Mañana, creo que es Felipe Caorsi, decía que estuvo conversando con Frati. Felipe decía, la estancia María Dolores será el Antel Arena del gobierno de Orsi. Seguimos con la ventana abierta en la comarca y el mundo. ¿Te sabía, estimado Néstor, que Habitat puso un servicio al público que es de una altísima utilidad? Especial. Los lockers Habitat. Exacto. Donde uno puede entregar documentación, paquetes, pequeños paquetes, y luego otros retirarlos. O sea, son puntos, digamos, de contacto logístico para el público. Exacto. Distribuidos en 100 puntos en todo el país. Bien la gente de Habitat por los lockers, y bien la gente de Habitat que sigue confiando en Doxa Uruguay, ¿sí? Renovando
la relación, el vínculo de amistad y la relación comercial también, apostando a Doxa, a los contenidos de Doxa. Y bueno, ¿qué más decir, no? Bueno, que hay que seguir, con la información. Y ahora lo que tenemos es la mirada al mundo. Tenemos por allí a Julio Martino. ¿Está por allí, Julio? Aquí estamos, un gusto como siempre. Bueno, un bienvenido. saludo para todos. Saludos, Julio. Bienvenido. Sobre todo que siempre gracias, porque nosotros en realidad tenemos, creo que Julio está haciendo de nochero largo, porque hay una diferencia horaria contraria. Entonces lo que nosotros es las 6:30, para él es una hora bastante impropia. Así que muchas gracias, Julio, como siempre, por estar aquí con nosotros. Además, la tarea de Julio es muy importante, porque nos saca de adentro del bowl, ¿no? Nosotros estamos acá como en un bowl, digamos, chiquito, acá en Sudamérica. Y en Uruguay en particular. Y en Uruguay en particular, por lo menos desde el punto de vista territorial. Pero Julio nos abre la ventana al mundo, ¿no? Y nos enteramos por él de muchas cosas que pasan en el viejo continente, como solemos decirle. Contanos, Julio, bueno, ¿cómo está todo allí? Acá, estamos unas horitas por delante, ¿verdad, Heraclio? Estamos 5 horitas por delante, pero lo está como veces de justicia. Ustedes se enteraron antes que nosotros que Rusia volvió a atacar Ucrania, por ejemplo. Sí, la noticia estuvo en los noticieros centrales. Fue un ataque masivo, fue un ataque directo contra la población civil, fue un ataque absolutamente terrorista. Rusia está tratando de amedrentar a Ucrania por todos los medios que están a su alcance. El ataque a Kiev de hoy es injustificable desde el punto de vista militar. Los drones y los misiles llegaron a viviendas, a edificios de apartamentos, a lugares donde vive gente, ¿verdad? Y asesinaron civiles. El único sentido que puede tener el ataque que lanzó Rusia es generar condiciones para que Ucrania ceda a todas las pretensiones que Rusia cada vez amplía más. Estamos en una situación donde, yo no sé cómo lo perciben ustedes ahí en Uruguay, donde naturalmente nos damos cuenta que, fíjense, Estados Unidos puebla con una flota gigantesca el Caribe. Dicen que es para bloquear el tráfico de drogas desde el Caribe a Estados Unidos, ¿verdad? Que ese era el principal camino que recorrían las diferentes drogas que llegan a los Estados Unidos o a México y desde México a Estados Unidos, ¿verdad? Fíjate que los medios que desplegó Estados Unidos, y esto tiene que ver con Rusia, parece mentira, o por lo menos yo lo creo, fíjense, que desplegó Estados Unidos son absolutamente excesivos para bloquear un tráfico de droga, ¿verdad? Claro. Ni siquiera tiene sentido el despliegue del tipo de unidades militares que ha puesto Estados Unidos ahí, que ha puesto 3 destructores de la clase Arleigh-Burke, que es la más moderna que tiene Estados Unidos, que además de ser unidades misilísticas con gran capacidad también de lucha antiaérea y de colocarte un misil Tomahawk con precisión milimétrica en el lugar que quieras, a distancias importantes, y ahora ya no están a distancias importantes, están muy cerquita de Venezuela, ¿verdad? Esos destructores de Estados Unidos tienen una capacidad de radar y de penetración en las comunicaciones muy poderosa. Podemos decir que Estados Unidos en estos momentos está monitoreando directamente todo lo que pasa en Venezuela, todo, absolutamente. No se mueve una mosca en Venezuela sin que las unidades de la Marina norteamericana que están en el Caribe no lo sepan. Y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene además tener embarcados a 4.000 marines en una unidad de asalto anfibio cuando se trata de bloquear el tráfico de drogas, ¿no? Y además anuncian que va otra unidad similar de marines, otra fuerza anfibia, que son fuerzas anfibias complejas, con portahelicópteros, porque son portahelicópteros que llevan la capacidad de un asalto anfibio y aéreo, porque llevan helicópteros, aviones de combate. Es una fuerza destructiva de última generación poderosísima, que seguramente está haciendo temblar a Maduro, y que nos da la impresión
que tiene que ver con lo que pasó en Alaska y en lo que está tratando Estados Unidos de conseguir en Ucrania, y a su vez Rusia en Ucrania, en un convencimiento ambas potencias de que tienen que reafirmar sus zonas de influencia. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no con lo que le digo. El presidente de Portugal hoy dijo lo siguiente, que Donald Trump es el principal amigo soviético de Rusia, así lo dijo, literalmente tal cual se lo digo yo. Y yo creo que el presidente portugués está en un error. Donald Trump es el principal amigo de sí mismo y de los Estados Unidos. Y si ha hecho un convenio con Rusia, no le importan para nada las necesidades territoriales que quiera preservar Ucrania. En estos momentos están en un tire y afloje para que Ucrania ceda a las concesiones territoriales de Rusia. Y yo diría que cuanto más demore, esas concesiones territoriales se ampliarán, porque se amplía la voracidad rusa. Acá hay un hecho indudable. Crimea no vuelve a Ucrania nunca más. Claro. Nunca más. La región del Donetsk, todo lo que está en litigio, donde eran zonas que Rusia reclamaba por haber mayoría de población rusa y que ellos decían que los ucranianos se estaban maltratando, esas regiones que las tiene ocupadas Rusia además, que además sigue avanzando sobre otras zonas de Ucrania, ponen en una situación militar cada vez más difícil a la defensa del país. Y claro, acá la noticia decía, España reacciona con mucho enojo por el ataque de Rusia a Kiev. Yo inmediatamente que escuché la noticia no pude más que esbozar una media sonrisa, porque pensé para mí, ¿qué problema se va a hacer Putin? Se enojó Sánchez porque atacó Kiev, se molestó la Cancillería española, que ni corta ni pincha, ¿verdad? Que ni siquiera proporciona a Ucrania un apoyo militar considerable, porque ha sido muy mezquino la ayuda que ha proporcionado España, más allá de que acá vinieron muchos ucranianos a recibir entrenamiento militar. Entonces yo creo que somos testigos en una doble jugada estratégica de ambos países, de Estados Unidos y Rusia. Me da la impresión de que Estados Unidos está dispuesto, efectivamente hay una disposición de capturar a Maduro y derribar el régimen chavista de Venezuela. Las expresiones de Marco Rubio no pueden ser más claras al respecto. Muchos dicen que la posibilidad de que esto suceda podría provocar como la caída de un castillo de naipes. Porque claro, uno de los grandes damnificados, primero que nada, la caída del régimen chavista sería una muy buena noticia para las Américas, ¿verdad? Porque sería la liquidación, primero que nada para los propios venezolanos, la liquidación de un régimen, de una tiranía que los viene oprimiendo hace décadas, que los ha llevado a la ruina económica, que ha provocado el éxodo de casi 8 millones de venezolanos que andan por todas partes del mundo. Gente muy trabajadora, muy bien preparada, que ha tenido que abandonar el país y a ganarse la vida en otras partes. Acá en España son muy apreciados los venezolanos, sinceramente. Sí, aquí también. Pues son muy buena gente, por cierto, por eso son apreciados, ¿verdad? Y es una pena y una desgracia lo que les ha pasado, por lo cual, repito, la caída de un régimen que ha expulsado a sus mejores hijos y tiene la otra mitad en una situación de represión, porque sabemos perfectamente que no hay ninguna posibilidad de libertades políticas en Venezuela, que se ha producido una gigantesca estafa electoral y que se sostiene el régimen en el poder de las bayonetas y en el de la fuerza y de un partido totalitario que es el que dirige todas las cosas en Venezuela. Esa sería una buena noticia para Venezuela y para Hispanoamérica. Eso es lo que pretende Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en alguna de sus tesis políticas nos llamó a Hispanoamérica su patio trasero, ¿verdad? Sí. Y siempre se preocupó mucho de que en su patio trasero, ese término despectivo que tanto odio y que tanta molestia me provoca, ¿verdad? Porque es un decantar histórico que proviene de un periodo donde hubo un gran imperio en nuestra zona y en nuestro idioma, y que se fue desmoronando al cabo del tiempo y fue prevaleciendo el mundo anglosajón, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos rezagando, y que nos hablen en ese tono, por lo menos a mí me produce una gran molestia.
Pero así lo dicen ellos, ¿verdad? Así lo dicen ellos. Y una de las cosas que ellos no quieren es que haya ni rusos, ni chinos, ni comunistas tratando en su patio trasero. Disculpen que siga utilizando esta terminología, que no es la nuestra, por supuesto, ¿no? Pero que a nosotros, en la zona regional, sin lugar a duda, en estos momentos Donald Trump es para nosotros una visión que promete restablecer la libertad en Venezuela si es que esto sigue prosperando, si es que esto sucede, ¿verdad? Pero ¿qué trae aparejado? ¿Qué consecuencias trae? Que Europa va a tener que hocicar ante Rusia, porque yo creo que lo que trató y acordó Donald Trump en Alaska fue que Rusia va a tener las garantías territoriales que exige, porque se las exigió Trump a Zelensky. Y cuando arrecia la ofensiva rusa, ustedes se dan cuenta que Trump le dijo: nadie vence solo defendiéndose. Una cosa sorprendente, no sé si ustedes lo escucharon, y le dijo a los ucranianos: debieran ustedes atacar también. Claro, porque se dio cuenta que Rusia es muy voraz, y si ve debilidad en la negociación va a querer más y más. Trump está apurado para que esa guerra termine y que lo que se vaya a dar sea esto y nada más, y se acabe ese asunto, y que deje de ser un problema para los Estados Unidos, porque él no quiere tener un problema en Europa, no quiere hacerse cargo de ese problema en Europa. Europa, por su parte, es débil fragmentada en todas las naciones en que está fragmentada, con divisiones internas y con gobiernos débiles moralmente, éticamente, más allá de alguno que otro. Gobiernos que han vivido la Dolce Vita a costa del presupuesto norteamericano en cuanto a defensa, y que ahora les cae el 20, que no cuentan para nada, porque no tienen una fuerza militar lo suficientemente capaz de provocar respeto en Rusia. Y el poder nuclear francés como fuerza disuasiva, permítanme la expresión, es un chiste comparado con el poder nuclear ruso, ¿verdad? Y son capaces exclusivamente, ingleses y franceses, de mantener un submarino nuclear en movimiento. Esa es la única capacidad estratégica que tiene Europa. Entonces, Europa va a tener que permitir este acuerdo en Ucrania, y este acuerdo de Ucrania tendrá que salir lo antes posible si no quieren que sea peor todavía. Rusia está apostando las últimas fichas, ¿verdad? Y volviendo al escenario, disculpen que me salte de Europa al Caribe, de Europa a las Américas, de Ucrania y Rusia, porque acá se siente, se percibe que están pasando cosas, que van a pasar cosas. Y claro, si las cosas que pasan son cosas buenas en el sentido que caiga la tiranía venezolana, acá puede haber un castillo de naipes que se desparrame, porque la dependencia de Cuba con Venezuela es gigantesca. Y ya no tiene de dónde agarrarse Cuba, porque ha venido como una carrera de relevos, dándoles oxígeno un país tras otro en esa caída de la economía cubana que parece no tener fondo, porque la situación en Cuba, dentro de Cuba, es terrible. Hay apagones continuos, no funcionan las centrales de energía, se les corta la conexión eléctrica, está todo envejecido, todo equipo soviético caducado. La situación es famélica del pueblo cubano. Pero como ven, no hay un estallido social en Cuba. ¿Por qué? Porque llevan 60 años de tiranía comunista, porque lo han aplastado todo, porque los han llevado preso a todos, porque han aterrorizado a todos, porque han adormecido a un pueblo que, en vez de rebelarse, admite vivir en la miseria moral y material en que le ha sumergido el comunismo. Entonces, sería una segunda muy buena noticia, ojalá la veamos, que desapareciera la tiranía comunista de Cuba también. Y eso actuaría sobre el continente americano de una poderosa manera frente a esa trampa inaudita que es la que nos provoca el Foro de San Pablo, con todas esas nuevas políticas que han arruinado países, que han arrasado libertades, que nos han puesto trampas a nuestras constituciones, a nuestras leyes y a nuestra historia, y que nos llevan en un camino en dirección contraria a la que debería apuntar, que es el progreso y el desarrollo de nuestros países. Algo de la eso, situación generada. Algo de eso, Julio, puede estar ocurriendo, porque ya han habido algunas noticias que circulan por redes. Nunca se sabe cuánto es fake o cuánto es mentira y cuánto es verdad, ¿no? Pero
algo sobre el tema de Cuba, Marco Rubio, algún comentario sobre el tema Cuba ha habido asociado a todo esto, pero la noticia relevante sin duda es Venezuela y veremos qué pasa en estas próximas horas. Julio, hemos llegado al tiempo. Agradecemos muchísimo como siempre tu perspectiva que siempre es ilustrativa de lo que está pasando por parte del planeta. Pues un gusto, un saludo para todos y acá seguiremos a las órdenes mientras nos necesiten para transmitir la información. Bueno, muchas gracias, Julio. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de esta ventana abierta. Estamos conversando acá animadamente fuera de micrófono. ¿Cuántas cosas para hablar? Tantas cosas. Además está picado la información de forma notoria. Sí. De forma notoria. Don Alex, cuéntenos un poquito sus comentarios que han sido bastante nutridos estas horas. Sí, bueno, seguimos abriendo la ventana acá. Quiero traer un tema también que a veces hablamos, que es la nueva derecha. Y bueno, cómo la discusión política hoy en día pasó de un plano técnico a algo un poco más moral. Unos hablan de libertad, mérito y un Estado más controlado, un tamaño más controlado, y otros hablan de derechos, de igualdad, de protección a minorías. Y bueno, y estas discusiones no se llevan solo en el Congreso, sino que además en las aulas, en las películas, en inteligencia artificial, que también tienen su sesgo ideológico, ¿no? Y bueno, y esto es lo que vengo a traer un poco, esa discusión o comparación también de lo que sería la nueva derecha, una nueva derecha que trae elementos de patriotismo, de protección un poco más individual o más allá de lo colectivo, y que entra en un campo cultural también. No solo se centra en las gráficas de barra o en los resultados de los índices, sino que además se echa a un plano cultural y le empieza a importar otras variables como la cultura, la historia, los monumentos, cuando se pintan o la forma que la gente habla también. ¿No? Porque hoy en día hay varios lenguajes, está el oficial y está el extraoficial también, que lo hablan o a veces con una superioridad más, un lenguaje que lo hablan algunos pocos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, sobre eso, esta derecha e izquierda tienen algunas diferencias, ¿no? Que, por ejemplo, el rol del Estado, la derecha actualmente tiende a creer que el Estado tiene que estar más limitado, más controlado, un gasto más controlado, y la izquierda por su parte quiere que el Estado cubra varias áreas, las áreas más educativas, la cultura, el arte, se ven en las obras de teatro también, en la televisión,
Lo mismo pasa con la economía. La derecha busca un poco más la economía de mercado. El globalismo, ¿no? Lo que a veces no es lo mismo la globalización que el globalismo. El globalismo es más un área de control político, también está relacionado a los derechos humanos, pero que vienen de forma supraestatal, no tanto los gestados en nuestra patria, ¿no? Y bueno, la nueva derecha tiende a poner más firmeza en lo que es el patriotismo o a la soberanía de los uruguayos, porque en definitiva a veces las cosas que vienen más de arriba son más difíciles de controlar de forma democrática. Se definen en otros lugares y se nos escapan un poco las manos. También el tema de la inmigración, como siempre nuestro amigo Julio habla de los choques culturales que pueden haber. Acá en América es más difícil porque son culturas muy parecidas o compatibles. Por lo menos la inmigración no es tan disímil respecto a lo que pasa en España, por ejemplo, ¿no? Sí, donde hay culturas que son más chocantes. Bueno, en redes sociales han visto esta semana el tema de una niña que defendía a su hermana con, bueno, de una forma bastante explícita, por decirlo de alguna manera. No lo recomiendo, pero capaz que más de uno lo ha visto. Y bueno, y por ejemplo en el tema de la libre expresión o lo woke también, o lo políticamente correcto, la derecha tiende a ser anti-woke, por decirlo de alguna manera, antiprogresista, y la izquierda actualmente se define de una forma más progresista, no tan afín de las tradiciones, no tan afín de lo que habitualmente se consideraba correcto, ¿no? Y bueno, así podríamos seguir por varias áreas, pero diría que un corte transversal de lo que es izquierda y derecha incluye esas dimensiones y muchas otras que a veces está bueno traerlo. Y es importante eso que estás haciendo tú, este comentario que estás haciendo, porque hoy existe en la semántica política una serie de lugares comunes que a veces se interpretan pero no se explican, ¿no? Porque eso que vos estás definiendo como la derecha en realidad es lo que algunos llaman nueva derecha. El más notorio es Agustín Laja y toda su cohorte de pensadores y comentaristas, pero de alguna manera representan algo que está siendo distinto. Y ojo, yo creo que es un proceso de formación. Uno no creo que pueda comparar lo que uno llamaría derecha en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump y Javier Milei no tienen nada que ver. Javier Milei es un liberal clásico en el sentido del libre comercio, de la chica del Estado, y Donald Trump es un proteccionista, es un nacionalista proteccionista. Entonces no se puede asociar una cosa con otra, y así como eso podemos recorrer otros países del mundo y vamos a ver, bueno, los representantes que tienen la nueva derecha acá, que dicen que hay algo embrionado también, y uno observa que hay mezcla, porque nadie piensa igual respecto del que está al lado. Claro. Entonces es importante eso que estás haciendo tú, Alex, porque de alguna manera es una forma de generar semántica y empezar a entender los nuevos códigos y los nuevos lenguajes de la política. Y se nos fue el tiempo. Hay mucho más para hablar de esto, ¿no? Y cosas que no pasan en un lugar lejano del mundo, que pasan acá, ¿sí? Como alguna moción discutida en alguna asamblea técnico-docente donde proponen la eliminación de la obligatoriedad de los actos protocolares en las escuelas, el porte de banderas, la promesa de la bandera y la entonación de canciones como Mi Bandera. ¿Sabe por qué, don Heraclio? Porque según la asamblea técnico-docente, el concepto de patria, que es un concepto abstracto, muy abstracto para ellos, que parece que los niños no alcanzan a comprender a carta cabal, implica la imposición de rituales escolares. Esto lo estoy leyendo del acta, implica la imposición de rituales escolares que constituyen violencia institucional. Nada del heteropatriarcado. Nada. El wokismo en su máxima expresión, ¿no? Lo vamos a seguir hablando esto. Hay que seguirlo hablando. Nos fuimos, estimados amigos. Vamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, a la audiencia, estimado Javier, gente de planta. Hasta la semana que viene.
Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.